La maldición de la casa antigua capítulo 1. El descubrimiento de la casa antigua. Emily era una joven que vivía en la ciudad y trabajaba en una oficina. Un día, recibió una llamada inesperada de su abogado, informándole que su abuela había fallecido y que había dejado una casa antigua en las afueras del pueblo como herencia para ella. Emily no tenía idea de que su abuela poseía una casa en el campo, pero decidió viajar para verla y decidir qué hacer con ella. Cuando llegué al pueblo, se sorprendió al ver la casa que le había dejado su abuela. Era una casa antigua de madera, con un gran jardín delantero y una terraza trasera con vista al bosque. La casa parecía estar en buen estado, aunque necesitaba algunos arreglos. Emily tomóse un tiempo para decidir si vendía la casa o se mudaba allí. Le encantaba la idea de tener su propio espacio, alejada del ruido y la contaminación de la ciudad. Emily se quedó en la casa por unos días, para sentir la energía del lugar y decidir qué hacer. Desempacó sus cosas y se instaló en una de las habitaciones, con vista al jardín delantero. Se sintió un poco nervioso por estar sola en la casa, pero trató de no pensar en ello. Más tarde, esa noche, Emily estaba en la sala de estar leyendo un libro, cuando escuchó un ruido extraño en la puerta principal. Se levantó para investigar, pero no encontró nada fuera de lo normal. La casa estaba en un área tranquila y no había nadie cerca. Emily continuó leyendo su libro, pero poco después escuchó otro ruido, esta vez procedente de la ventana de la sala de estar. Se levantó nuevamente para investigar, pero no encontró nada fuera de lo común. A pesar de los ruidos, Emily pensó seguir leyendo y tratar de ignorarlos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. Podía escuchar pasos arrastrándose en el piso de arriba y susurros en las paredes. Emily se sintió asustada y decidió salir de la casa para caminar por el jardín delantero, tratando de aclarar su mente. Pero mientras caminaba, algo la agarró por el hombro y la hizo girar bruscamente. Emily se volteó para ver qué había causado el contacto, pero no encontró nada. Con el corazón acelerado, Emily decidió regresar a la casa y dormir. Pero a medida que se acostaba, escuchó ruidos en la habitación de al lado. Parecía haber alguien ahí, moviéndose y arrastrando cosas. Emily se asustó aún más y decidió investigar la habitación. Abrió la puerta con cuidado, pero no encontró nada fuera de lo común. La habitación estaba vacía y sin signos de actividad reciente. Decidida a descubrir la fuente de los ruidos, Emily continuó explorando la casa hasta que finalmente llegó a la habitación del ático. La puerta estaba cerrada, pero ella podía escuchar ruidos y susurros desde el otro lado. Emily tomó una bocanada de aire y abrió la puerta del ático. Al principio no vio nada, pero luego notó que había una pequeña caja escondida detrás de algunas cajas de almacenamiento. Se acercó a la caja y la abrió cuidadosamente, encontrando en su interior una vieja Biblia, junto con algunos objetos extraños. Emily se sintió incómoda al ver los objetos y la Biblia, y decidió dejarlos ahí por el momento. Cerró la caja y volvió a su habitación para dormir, aunque se mantuvo despierta gran parte de la noche, tratando de entender lo que había sucedido y qué significaba todo lo que había encontrado en el ático. Al día siguiente, Emily decidió continuar explorando la casa para intentar descubrir su historia y los secretos que había dentro de ella. A pesar del miedo que había sentido la noche anterior, también se sintió curiosa y emocionada ante la posibilidad de descubrir algo nuevo. Capítulo 2. La maldición de la casa antigua. Emily comenzó a investigar la historia de la casa. Preguntó a los vecinos cercanos y buscó información en línea, pero no encontró nada relevante. Parecía como si la casa hubiera estado vacía durante mucho tiempo y nadie supiera mucho acerca de ella. Decidió revisar los objetos que había encontrado en el ático. La Biblia parecía antigua y estaba desgastada por el tiempo. En las páginas había anotaciones a lápiz que parecían ser de un exorcismo. Emily se estremeció ante la idea de que la casa pudiera estar poseída por un espíritu maligno. Además de la Biblia, había una caja de música antigua, una fotografía en blanco y negro de una familia desconocida y un pequeño diario escrito a mano. Emily abrió el diario y comenzó a leerlo. El diario pertenecía a una joven llamada Emma, que había vivido en la casa a principios del siglo XX. En el diario, Emma escribió sobre su vida en la casa y los sucesos extraños que habían ocurrido ahí. Emily estaba emocionada de encontrar una conexión con la casa, pero también se asustó al leer sobre los sucesos inquietantes que Emma había presenciado. En una entrada del diario, Emma escribió sobre un hombre extraño que había venido a la casa a realizar un exorcismo. Según ella, el hombre era un sacerdote local que había sido llamado por la familia para lidiar con un espíritu maligno que había tomado posesión de la casa. Emily se sobresaltó al leer esto. ¿Había realmente un espíritu maligno en la casa? ¿Había sido exorcizado? ¿O seguía ahí, acechando en las sombras? Continuó leyendo el diario de Emma y descubrió que la familia que había vivido en la casa había sufrido una tragedia terrible.
La madre y el padre habían muerto en un accidente de coche y el hermano menor había llevado a vivir con un pariente. Emma se había quedado sola en la casa. Poco a poco, Emma comenzó a sentir que la casa estaba encantada. Escuchaba ruidos extraños por la noche y a veces sentía que algo la seguía por los pasillos. Pero lo más extraño de todo fue que, después de la muerte de la familia, las habitaciones de la casa se volvieron más frías y oscuras. Emily no podía dejar de pensar en la historia de Emma. La idea de que la casa pudiera estar encantada la asustaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentirse intrigada por los sucesos extraños que habían ocurrido allí. Decidió seguir investigando y buscar a alguien que pudiera ayudarle a descubrir la verdad detrás de la historia de la casa. Tal vez un experto en exorcismos podría ayudarla a destruir el espíritu maligno y traer paz a la casa. Emily estaba obsesionada con la historia de la casa y decidió buscar más información. Investigó en línea y visitó la biblioteca local, pero no encontró nada más que pudiera ayudarla a entender la situación en la que se encontró la casa. Después de varios días de búsqueda, decidió contactar a un experto en exorcismos. Encontró el número de un sacerdote local que había realizado varios exorcismos en la zona y lo llamó. Después de explicarle la situación, el sacerdote resultó con ella en la casa. Cuando llegó, Emily lo guió por la casa y le mostró la Biblia que había encontrado en el ático. El sacerdote fue cuidadosamente y se detuvo en una página en particular. «Esto es interesante», dijo el sacerdote. «Esta página está escrita en latín. Parece ser una invocación para expulsar a un espíritu maligno». Emily se asustó al escuchar eso. ¿Había realmente un espíritu maligno en la casa? El sacerdote comenzó a revisar la casa, orando en cada habitación. Finalmente, llegó a la habitación de los padres y se detuvo. «Aquí es donde se encuentra el espíritu maligno», dijo. Emily se quedó sin aliento. ¿Cómo iba a lidiar con un espíritu maligno? El sacerdote comenzó a orar en voz alta, pidiéndole a Dios que protegiera a Emily y a él mismo mientras realizaba el exorcismo. Emily se mantuvo detrás de él, aterrorizada. De arrepentirse, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La habitación se había vuelto más fría y un fuerte viento sopló a través de ella. Emily temblaba de miedo mientras el sacerdote seguía orando. De repente, una figura oscura apareció en el otro extremo de la habitación. Emily se asustó aún más al verlo, pero el sacerdote no se inmutó. Continuó orando en voz alta, y la figura desapareció. Emily suspiró de alivio cuando todo terminó. El sacerdote le aseguró que el exorcismo había sido un éxito, y que la casa estaría libre de espíritus malignos. Sin embargo, Emily no podía evitar sentirse inquieta. ¿Realmente se había ido el espíritu maligno? ¿O todavía estaba ahí? Capítulo 3. Los primeros indicios de actividad paranormal. A pesar de que el exorcismo había sido exitoso, Emily no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Comenzó a tener pesadillas cada noche, sueños perturbadores que la dejaban agotada y sin aliento al despertar. Una noche, Emily se despertó en medio de la noche con la sensación de que alguien la estaba observando. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta de su habitación, pero algo la detuvo. Una sensación de miedo la invadió y sintió que algo la empujó hacia atrás. Trató de resistirse, pero sus piernas no respondieron. Era como si estuvieran hechos de plomo. Entonces, comenzó a escuchar un susurro suave y tenebroso que parecía salir de la nada. No podía entender lo que decía, pero la hacía sentir más y más asustada. Cerró los ojos y empezó a orar en voz baja, rogando por protección. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe y se cerró de nuevo con un fuerte golpe. Emily saltó de miedo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Trató de buscar una explicación racional, pero no pudo encontrar ninguna. Sabía que algo estaba mal en esa casa y que tenía que hacer algo al respecto. Decidió contactar a un investigador paranormal que había oído hablar en línea. Se llamaba Mark y tenía una gran reputación en la zona por resolver casos de casas embrujadas. Emily se puso en contacto con él y acordaron reunirse en la casa al día siguiente. Cuando Mark llegó a la casa, comenzó a revisar cada habitación con un equipo especializado de detección de fantasmas. Se detuvo en la habitación de los padres y señaló una esquina en particular. «Aquí es donde siento la presencia», dijo. Emily miró hacia la esquina, pero no vio nada. Mark explicó que a menudo las presencias no eran visibles a simple vista, pero podrían sentirse. Comenzó a hacer preguntas en voz alta, tratando de comunicarse con cualquier presencia que pudiera estar ahí. De repente, un fuerte ruido sacudió la habitación. Mark se sobresaltó y Emily se cubrió la cara con las manos. Parecía que la presencia estaba molesta y no quería comunicarse. Mark siguió investigando y finalmente descubrió una puerta oculta detrás de una estantería. Al abrirla, descubrió una habitación pequeña y oscura. Al entrar, sentí una presencia intensa y hostil que lo hizo retroceder.
Estaba claro que había sucedido algo terrible en el pasado. Emily se quedó impresionada por lo que había visto. Sabía que tenía que seguir investigando y descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo en la casa. Pero también sabía que se estaba adentrando en un territorio peligroso y que tendría que estar preparado para enfrentar cualquier cosa. Emily estaba aterrorizada por lo que acababa de suceder en la habitación secreta. Sabía que tenía que seguir investigando para descubrir la verdad detrás de la presencia hostil que había sentido ahí. Mark realizó una sesión de espiritismo para tratar de comunicarse con la presencia. Emily estaba nerviosa, pero se reunieron a la sesión. Se sentaron alrededor de una mesa y comenzaron a hacer preguntas en voz alta, esperando recibir alguna respuesta. De repente, la mesa comenzó a moverse de manera violenta, como si algo o alguien la estuviera empujando. Emily se asustó mucho y se alejó de la mesa, pero Mark le dijo que no abandonó la sesión. La presencia comenzó a comunicarse, pero de una manera inquietante y amenazadora. Decía cosas como salgan de mi casa y no son bienvenidos aquí. Emily comenzó a sentirse cada vez más asustada y decidió que era suficiente. Se levantó de la mesa y le dijo a Mark que se fuera. Mark le explicó que la presencia era muy fuerte y que no era seguro continuar la investigación sin un equipo más grande y especializado. Emily estaba de acuerdo, pero sabía que no podía dejar las cosas así. Tenía que descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo en la casa. Decidió buscar en los registros históricos de la ciudad para ver si había alguna información sobre la casa. Descubrió que la casa había sido construida en el siglo XIX y que había sido propiedad de una familia llamada los Thompson. La familia había tenido una hija llamada Sarah, que había desaparecido misteriosamente cuando tenía 16 años. Emily investigó más sobre la desaparición de Sarah y descubrió que nunca se había encontrado su cuerpo. Había habido rumores en la época de que Sarah había sido asesinada por su propia familia, pero nunca se había podido probar nada. Emily comenzó a sospechar que la presencia hostil que había sentido en la casa podría ser el espíritu de Sarah, que seguía atormentando a su familia incluso después de su muerte. Decidió que tenía que descubrir más sobre la desaparición de Sarah y seguir investigando para poder ayudar a su